Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esta es la quinta emisión de Contrapunto Debates. Como siempre, todos los miércoles en directo salimos a las 8 de la noche. Después nos podés volver a ver o ver por primera vez en los destacados de TVPTS. Tenemos hoy un tema muy interesante que es los intelectuales en la era K. Hay una larga discusión que ya lleva bastante tiempo, que tiene que ver con lo que el posicionamiento y las diferentes ideas que circulan sobre el debate político, sobre la situación social, económica, y en los últimos tiempos hemos vivido una agitación desde el punto de vista intelectual bastante interesante. Para eso, bueno, hoy vamos a charlar, contamos acá en el estudio con dos compañeros, con Pablo Bonavena, que es sociólogo, docente de la Universidad de Buenos Aires y docente también de la Universidad Nacional de La Plata. Gracias, Pablo, por estar acá con nosotros. Por la invitación. Y con Matías Maielo, que es miembro del Instituto del Pensamiento Socialista Karl Marx y también del comité editorial de la revista Lucha de Clases. Gracias, Matías. Gracias. Bueno, como para arrancar y para introducir, si uno habla de agitación intelectual de esta manera como lo habíamos planteado, en realidad uno puede retrotraerse a lo que fue el conflicto con el campo, ¿no? Al momento muy álgido a partir de la resolución 125 y todo lo que generó, en donde vimos que en vastos sectores de la llamada intelectualidad, sociólogos, filósofos, periodistas, historiadores, artistas, han tomado posición, se han ubicado de una manera determinada. Teníamos por un lado al republicanismo, centralmente expresado, si se quiere, por los grandes medios de comunicación, a través de sus editorialistas y también de algunos intelectuales como Beatriz Arlo, por ejemplo. Y del otro lado, del lado del gobierno, del sector que apoyaba la medida del gobierno, teníamos el espacio centralmente, ¿no? Después hay otros actores también, pero centralmente el espacio Carta Abierta, que nucleó también una cantidad de intelectuales importantes, que empezaron a tener definiciones, no solo acerca de la resolución 125, sino que hasta el día de hoy se siguen pronunciando. Bueno, al mismo tiempo ustedes, como parte también de un sector importante, formaron parte de una declaración que en ese momento también fue muy interesante porque generó un importante debate, que fue aquella declaración que se denominó ni con el gobierno ni con las patronales agrarias, y planteaban una alternativa independiente junto a los trabajadores. Bueno, como para arrancar, digo, ¿qué posición era esa, en definitiva, si la pueden explicar un poco, y qué era lo que se discutía en ese momento, incorporándonos, ¿no?, en el terreno de la intelectualidad? Pablo, ¿querés arrancar? Bueno, cómo no. Frente al enfrentamiento que se había planteado como gobierno contra el campo, en el ámbito universitario, académico, cultural, intelectual, se produjo el alineamiento que de alguna manera cortó a toda la sociedad. Se formaron con claridad dos bloques, ¿no? Uno a favor del gobierno, con una presencia bastante fuerte en la ciudad de Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, y el otro bloque a favor del llamado campo, con bastante peso en el interior, ¿no? Cuando uno conversaba, por ejemplo, o visitaba universidades del interior o conversaba con colegas del interior, se veía un alineamiento fuerte, militante, respecto de la defensa del sector sojero, del sector del campo, el interior, bueno, formulado de distintas maneras, ¿no? En ese marco de esa polaridad que tuvo, digamos, así como característica que realmente activó políticamente a estos sectores, ¿no?, académicos, universitarios, intelectuales, bueno, nosotros, un grupo de compañeros, empezamos a sentir la necesidad de plantear alguna otra alternativa a esa polaridad, y así fue que surgió esta idea de impulsar un documento en la misma sintonía que venían trabajando estos otros dos grupos, especialmente el que va a ser el grupo que apoyó al gobierno, que es Carta Abierta. Entonces decidimos impulsar un documento que se sintetiza en esa consigna ni con los K ni con el campo, ¿no? Y vos lo señalaste en tu pregunta, ¿no? Fundamentalmente nos interesaba
frente a esa polaridad, plantear una alternativa que no se, digamos, emparenta con los intereses de ninguno de los dos bloques burgueses que estaban en disputa, sino una alternativa que buscaba, digamos, plantarse desde los intereses de la clase trabajadora, ¿no? Empezó la convocatoria con alguna timidez de parte nuestra y para nuestra sorpresa logró una importante cantidad de firmas, de adhesiones, de gente que inclusive firmaba la carta haciendo objeciones al documento, es decir, pasando propuestas, pasando consigna. Bueno, eso se fue procesando de alguna manera, otra no se pudo. Lo cierto es que esta carta, digamos, ni can ni campo, también empezó a ser en este ámbito un fenómeno interesante, ¿no? Que nos sorprendió por su alcance, ¿no? Dentro de lo posible, no aceptaron muchos los desafíos. Dentro de lo posible, además, tratamos de prolongar esa iniciativa debatiendo en distintos foros con los compañeros que estaban en otras posiciones, pero bueno, eso no tuvo una acogida, especialmente porque el grupo Carta Abierta le interesaba más polarizar con el campo, el sector del campo, y tuvo más acotada llegada, pero el balance es bueno, la verdad que el balance es bueno. Recordemos que más de 600 personas, entre intelectuales, trabajadores de la cultura, artistas, han firmado esa declaración, Matías. Sí, de hecho, por lo que decía Pablo, ¿no? Seguramente que el conflicto del campo marcó un punto de inflexión en cuanto a los debates políticos y a la politización en el campo de los intelectuales. Y como él decía, digamos, la idea de la declaración, ni con el gobierno ni con las patronales agrarias, surgió, por un lado, para criticar el discurso de los medios de comunicación que de alguna manera oficiaban como apologistas, ¿no? de la defensa de las ganancias de las patronales del campo, y planteando, bueno, inmortalizado con ciertas frases de Angelis, ¿no? como la defensa de la rentabilidad o por el lomo 80 pesos, ¿no? Es decir, un movimiento claramente antipopular al que lamentablemente, digamos, se plegaron intelectuales que, como vos nombrabas, Beatriz Sarlo, digamos, una intelectual prestigiosa de nuestro país, digamos, que se enmarca dentro de este grupo que vos decías, los republicanos, es decir, que se fijan inmediatamente en la forma de las instituciones, pero se preguntan muy poco por el contenido social que tienen, ¿no? Y de hecho se sacaron una foto fea marchando con la clase media acomodada de Barrio Norte y Recoleta, en defensa de la ganancia de las patronales agrarias, ¿no? Creo que el caso de Carta Abierta, digamos, trató de ubicar al gobierno como un supuesto campo popular, alternativo al campo de las patronales agrarias, y de hecho los intelectuales al querer fundamentar esa cuestión, digamos, por ejemplo, dejaron de lado el hecho clarísimo de que estas mismas patronales, durante los años del gobierno de Néstor Kirchner, digamos, habían aumentado sus ganancias exponencialmente, ¿no? Que habían sido uno de los grandes beneficiarios de esos años del modelo, y que lejos, que era una de las cosas que nosotros justamente planteábamos en la declaración, ni con el gobierno ni con las patronales del campo, justamente el gobierno no quería apropiarse de esa parte de las retenciones para mejorar la salud, la educación, sino para pagar la deuda externa, para darle subsidios a sus capitalistas amigos, etcétera.
Por eso el planteo de la necesidad de una alternativa independiente de los trabajadores que planteamos nosotros iba acompañado de propuestas como, por ejemplo, la necesidad de expropiar a los capitalistas, a los grandes capitalistas del campo, sus puertos privados, ¿no? Las grandes exportadoras y la defensa de los derechos de los peones rurales, salario mínimo igual a la canasta familiar, es decir, las medidas que realmente planteaban una salida de los trabajadores y el pueblo en contraposición a estos dos sectores capitalistas que cada uno peleaba por sus propios intereses. Los invito para el próximo bloque. Bueno, desde aquel tiempo para acá, ¿qué pasó? Y hoy, frente a elecciones anticipadas y demás, vamos a charlar acerca de qué pasa con la intelectualidad y en este